Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a analizar la última prestación o el último derecho que tienen los trabajadores de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Ya vimos lo que es el concepto de vacaciones, del aguinaldo, de la prima de antigüedad, cómo se realiza el pago de las horas extra, así como también de las indemnizaciones. Y en esta ocasión vamos a ver la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. PTU por sus siglas. Este derecho está establecido en el título tercero, capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo, que comprende de los artículos 117 al 131. Y básicamente lo que nos establece este capítulo es lo siguiente. Nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El porcentaje establecido por esta comisión actualmente vigente es del 10% que se va a tomar o se va a calcular sobre la renta gravable de conformidad con lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. También nos indica que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, que para el caso de personas morales se tiene como fecha límite de la presentación de la declaración anual el 31 de marzo, por lo tanto, a partir de esta fecha se tienen 2 meses para pagar el reparto de las utilidades correspondientes entre los trabajadores. El artículo 123 de esta ley nos establece la forma en que se va a llevar a cabo el reparto de estas utilidades y nos indica que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Para los efectos de este capítulo, vamos a entender por salario la cantidad que percibe cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Entonces, con base en la cuota diaria es como vamos a calcular el reparto de la utilidad que le corresponde a cada trabajador con base en los salarios devengados durante el ejercicio. La misma ley nos establece los casos en que queda exceptuada la obligación de repartir utilidades y nos indica a las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, así como a las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un nuevo producto durante los 2 primeros años de funcionamiento, también las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, son aquellos que van a quedar exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Además, nos establecen las normas que tendremos que considerar para saber quiénes son aquellos que tienen derecho a participar en las utilidades. Y el artículo 127 establece que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los demás trabajadores de confianza sí van a participar, sin embargo, van a tener un límite en el salario, ya que si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el salario que percibe, ya sea el trabajador sindicalizado o a falta de este, el trabajador de planta con el más alto salario, para incrementar dicho salario en un 20% y con base en ese salario calcular la utilidad que le corresponde a los demás trabajadores de confianza, excepto de los tres que ya mencionamos primero. De igual manera, para el reparto de la primera parte, en donde vamos a considerar los días trabajados, las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales, así como también los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo, es decir, cuando se trate
Cuando un trabajador se encuentre en cualquiera de estos dos casos, vamos a considerar su ausencia o su incapacidad temporal como si lo estuvieran trabajando y no como si hubieran faltado al trabajo. Los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades y van a poder participar los trabajadores de temporada o los eventuales, siempre y cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Y también nos establece este mismo artículo el límite que tendrá la participación de las utilidades y nos indica que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. En este caso se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces la determinación de la PTU es lo primero que tenemos que hacer y con base en ese resultado tendremos que compararlo con 3 meses de salario del trabajador o bien con el promedio de la participación que haya recibido en los últimos 3 años. En ese caso aplicaríamos el de mayor importe y el monto que determinemos en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. En el video en donde abordamos acerca de las indemnizaciones, hablamos del salario diario integrado y mencionamos cómo se integra este salario. Para este caso, la ley nos indica que la PTU no va a formar parte de dicho salario para la determinación de las indemnizaciones. Entonces, en resumen, este capítulo de la Ley Federal del Trabajo nos establece quiénes son los que tienen derecho a participar en el reparto de utilidades, así como la manera en que se lleva a cabo este reparto, los límites que hay que tener para tanto para el salario en la determinación de lo que le corresponda a cada trabajador, como los límites una vez que ya se tenga el monto a repartir, el plazo en que deberá pagarse, que es dentro de los 60 días siguientes, aquel en que se presente el pago del impuesto anual. Entonces, una vez teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos indica: la Palmera S.A. presentó la declaración anual en el mes de marzo correspondiente al ejercicio 2023 y presentó una utilidad de 2.630.000 pesos. Determinar la utilidad a repartir, así como la que corresponde a cada uno de los siguientes trabajadores. La renta gravable, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, para esta empresa le dio un total de 2.630.000. Son las utilidades que generaron durante el año 2023. Primero vamos a determinar la utilidad a repartir, que como ya lo vimos al principio, el porcentaje vigente en la actualidad que estableció la Comisión Nacional para la PTU es del 10% sobre la renta gravable para obtener la utilidad a repartir. Entonces multiplicamos la renta gravable por el 10% y para este ejercicio tenemos una utilidad de 263.000 pesos para repartir entre los siguientes trabajadores. Tenemos al primer trabajador, que es el gerente. Como lo mencionamos, el gerente no participa en el reparto de utilidades, entonces para este caso no lo vamos a considerar. Después tenemos un trabajador de planta sin faltas con un salario o una cuota diaria de 300 pesos, una secretaria con incapacidad por maternidad de 90 días con una cuota diaria de 380, vigilante sin faltas que percibe 350 pesos al día, un trabajador de planta con incapacidad por riesgo de trabajo de 30 días que percibe un salario de 280 pesos diarios, un trabajador de temporada por 30 días para cubrir incapacidad por riesgo, que en este caso está cubriendo al trabajador de planta, con el salario también de 280. Tenemos un trabajador de planta con permiso de 10 días para faltar que percibe 300 pesos y un supervisor sin faltas que tiene una cuota diaria de 370 pesos. Entonces, vamos a obtener la utilidad que le corresponde a cada trabajador y como ya nos lo indicó la ley, la utilidad a repartir la tenemos que dividir en dos y la primera parte aplicarlo con base en los días laborados, mientras que la segunda parte lo vamos a aplicar con base en el salario devengado por cada uno de estos trabajadores.
Entonces vamos a iniciar. Como mencionamos, el gerente no aplica. El trabajador de planta sin faltas se entiende que trabajó los 365 días. La secretaria que tiene incapacidad por maternidad de 90 días también vamos a registrar que trabajó los 365 días, porque ya vimos los dos casos en que la ley considera que los trabajadores que se encuentren en estos supuestos, en incapacidad por maternidad o incapacidad por riesgo de trabajo, se va a considerar su ausencia como tiempo efectivamente laborado. Tenemos al vigilante sin faltas, 365 días trabajados, trabajador de planta con incapacidad de riesgo de trabajo, en este caso como es riesgo de trabajo, no se consideran sus faltas. Un trabajador de temporada por 30 días para cubrir incapacidad por riesgo. En este caso, como lo menciona el artículo 127 en su fracción séptima, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Como este trabajador únicamente laboró 30 días, entonces tampoco tendrá derecho al reparto de utilidades. Un trabajador de planta con permiso de 10 días para faltar. En este caso no se está especificando cuál es la razón por la cual faltó, entonces vamos a descontarle esas inasistencias. Tenemos que laboró 355 días y finalmente un supervisor sin faltas que también laboró el año completo. Vamos a sumar todos los días laborados y tenemos un total de 2.180 días. Esta cantidad nos va a permitir obtener el factor por los días laborados, que vamos a obtener de la siguiente manera. La utilidad a repartir de 263.000 la vamos a dividir entre 2 primero y posteriormente vamos a dividir este importe entre el total de días laborados por todos estos trabajadores, que fue de 2.180 y nos da un resultado de 60.32. Este resultado corresponde al factor por días, que vamos a aplicar a los días laborados por los trabajadores que tienen derecho al reparto de utilidades y vamos a determinar la participación o la utilidad que le corresponde a cada uno de ellos. Para esto únicamente tenemos que multiplicar los días laborados por el factor obtenido y para el caso del primer trabajador le corresponde 22.017.20 pesos por concepto de PTU. Sucede lo mismo para los siguientes trabajadores porque todos laboraron el año completo. En el caso del que laboró 355 días, le corresponden 21.413 y aquí nuevamente tenemos un trabajador que laboró año completo. Si sumamos toda esta columna, en el total nos tiene que dar la mitad de la utilidad a repartir. Vamos a comprobar y efectivamente tenemos un valor de 131.500 que es la mitad de los 263.000 que corresponde a la utilidad a repartir. Entonces, esta primera parte o este 50% ya lo repartimos considerando los días laborados por los trabajadores. Y la segunda parte o el otro 50% lo vamos a repartir con base en el salario devengado durante el año por cada uno de ellos. Vamos a determinar el salario anual igual únicamente a aquellos que tienen derecho, multiplicando los días laborados por la cuota diaria. Pero aquí hay que tener cuidado porque la ley nos establece un límite para el salario que vamos a tomar para aquellos trabajadores de confianza o para los demás trabajadores de confianza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son trabajadores de confianza. Tenemos a la secretaria, también al vigilante y al supervisor. El gerente también es de confianza, pero no tiene derecho o no participa en el reparto de utilidades. Tenemos que comparar el salario de estos trabajadores con el salario más alto que percibe un trabajador de planta. En este caso no tenemos trabajadores sindicalizados, entonces vamos a tomar el salario más alto del trabajador de planta, que es de 300 pesos. Y la ley nos indica que si el salario que perciben es mayor del que corresponda, en este caso al trabajador de planta, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Vamos a tomar los 300 pesos
y los vamos a multiplicar por 1.20 o por el 120% para obtener ese salario incrementado en un 20%. Y tenemos un importe de 360. Estos 360 es lo que vamos a tomar como salario máximo para el caso de los trabajadores de confianza que ya hemos mencionado. Y teníamos que la secretaria tiene una cuota diaria de 380. Como su salario rebasa los 360, vamos a calcular la utilidad que le corresponde, pero con base en este salario de 360. El vigilante tiene una cuota diaria de 350. Como no rebasa el salario máximo, entonces lo vamos a dejar igual. Y el último trabajador de confianza, que es el supervisor, tiene un salario de 370. De igual manera, vamos a calcularlo tomando en cuenta el salario más alto del trabajador de planta incrementado en un 20%. Y ahora sí, ya podemos calcular el salario anual. Multiplicamos simplemente los días laborados por la cuota diaria. De esta manera. Y al final vamos a sumar todos estos importes para determinar el salario anual que devengaron todos estos trabajadores y tenemos un importe de 708.750. Esto nos va a permitir determinar el factor por salario. Como tenemos que repartir el otro 50%, también vamos a dividir los 263.000, que es la utilidad de repartir, entre 2 y este resultado lo vamos a dividir entre el total del salario anual, que es de 708.750, y nos da un factor de 0.185. Lo colocamos en la columna que nos pide el factor, y una vez teniendo este factor podemos calcular la PTU generado por cada trabajador de acuerdo con el salario devengado. Únicamente vamos a multiplicar el salario anual por el factor. Sumamos toda la columna de PTU por salario y nos tiene que dar la otra mitad de la utilidad de repartir, que también es de 131.500. Ahora únicamente determinamos la PTU que le corresponde a cada trabajador, tanto el obtenido por los días trabajados como por el que le corresponde de acuerdo al salario devengado durante el año 2023. Y al sumar esta última columna nos tiene que dar la totalidad de la utilidad a repartir de 263.000. Con esto comprobamos que los cálculos sí se realizaron de manera correcta. Y como podemos ver, la determinación de lo que le corresponde a cada trabajador es muy sencillo, únicamente hay que tomar en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo referente a quienes sí tienen derecho y quienes no, así como también el salario que hay que considerar para cada uno de ellos y todos estos aspectos que ya mencionamos. Con esto vamos a concluir este video, esperando que les sea de mucha ayuda y siempre tratando de facilitar el entendimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. De igual manera, es así como concluimos este tema referente a los derechos y las prestaciones a los que tienen acceso los trabajadores. Les voy a dejar toda la lista de reproducción para que vayan a ver los temas que ya hemos abordado. Nos vemos en el siguiente.